plena hoy con la doctora Rosario Medina, pediatra egresada de la UDO y neurólogo infantil egresada del Pérez Carreño y que está en formación con programación neurolingüística, y estábamos con un tema muy especial y en particular sobre todo con las epilepsias infantiles que logran curarse y que tenemos la capacidad de este cerebro maravilloso de poder regenerarse, y que hay algunas epilepsias que sí tienen cura, ¿no? En los niños sobre todo. Sí, de hecho no son algunas, son muchas de ellas. De ellas. Como comentábamos previamente, pues el cerebro infantil, o sea, el cerebro de un niño no es un cerebro adulto en pequeño, es un cerebro totalmente diferente, con un funcionamiento y una estructura bastante diferente también. Está madurando y hay muchos cambios evolutivos. Cuando se presenta alguna patología como la epilepsia, cuando tenemos algunos factores, nos pueden ayudar a establecer pronósticos en cuanto a ese paciente. Si tenemos un niño que no tiene unos antecedentes prenatales o neonatales adversos, no fue un bebé sometido a mucho estrés pre y neonatal, tiene un neurodesarrollo que hasta ese momento ha venido en buena evolución, tiene un examen físico neurológico normal, esos son factores de buen pronóstico. Aparte de eso, pues obviamente que están los estudios especializados para el diagnóstico y el pronóstico y hacer el seguimiento evolutivo de la patología, como son los electroencefalogramas, que se hacen periódicamente, se hace uno inicial y luego se hacen anualmente, y los estudios de neuroimagen, de los cuales el principal representante es la resonancia magnética cerebral. Cuando la resonancia magnética cerebral es normal, eso nos habla de una estructura global que está dentro de los parámetros normales, y eso también es de buen pronóstico. Entonces estamos hablando de que estaríamos ante una alteración estrictamente funcional. En ese caso, entonces se instaura tratamiento, se dan otro tipo de recomendaciones también de la vida diaria, porque esto es algo que no es que cambia de manera dramática la vida de la persona, pero sí hay algunos elementos que hay que considerar. Claro. Se hacen las recomendaciones respectivas, se inicia el tratamiento y se le hace un seguimiento cada cierto tiempo, que eso va a depender de la severidad de las crisis convulsivas, o si no son convulsivas, porque hay crisis convulsivas y no convulsivas. Exacto. Y que a veces nos cuesta entender un poco de eso, ¿no? De cómo este pacientito tiene una crisis convulsiva, pero no es lo que eventualmente observamos, ¿no? Y que, como tú bien mencionaste, amerita muchas otras intervenciones a veces, y que evidentemente hay un cambio, ¿no? Familiar. Correcto. Y bueno, el cerebro joven tiene mecanismos autorreparadores maravillosos, y en un porcentaje bien importante de casos estos elementos se ponen en juego y el foco epiléptico es suprimido finalmente por el mismo cerebro. Ningún medicamento antiepiléptico cura epilepsia, hasta ahora no ha sido inventado, ojalá que lo llegaran a inventar. Lo que podemos ofrecer es el control de las crisis epilépticas. Hoy en día no se llama de crisis convulsivas como tal, porque es muy limitado, por tomando en cuenta las crisis no convulsivas. Entonces estamos hablando de crisis epilépticas, dándole la oportunidad a que la evolución en el tiempo y esos mecanismos autorreparadores cerebrales hagan su trabajo, y al cabo de cierto tiempo podríamos, en un porcentaje bien importante de casos, estar ante la presencia de que eso ya se ha curado. Hay criterios para poder hacer el retiro, para proponer el retiro gradual de la medicación y observar luego el paciente, y en muchos casos felizmente he podido dar de alta a los pacienticos y siguen su vida completamente normal. Qué bueno, ¿no? Un dato bien importante, porque siempre teníamos ese paradigma de que las crisis epilépticas
epilépticas o estos trastornos epilépticos eran como que para toda la vida, ¿no? Sí, y ya paradigmas que han cambiado. Sí, que tienen que evidentemente cambiar, y que bueno que tenemos profesionales como tú para que nos den este tipo de información. Y fíjate que acabo de mencionar que estás en esto de la programación neurolingüística. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te motiva? Excelente, excelente. Realmente es un mundo aparte. Es una herramienta fabulosa para mejorar, optimizar el proceso comunicacional con el resto de las personas que están a tu alrededor, para entender el mundo interno de estas personas. Y en el caso particular mío, en el que me toca abordar personas que están bajo mucha ansiedad, mucho estrés, mi hijo está enfermo, ¿qué tiene mi hijo, qué tiene mi niña, por qué le pasa eso? Entonces es una herramienta muy beneficiosa para lograr el rapport inicial con esos papás, tranquilizar, bajar un poquito los niveles de estrés, para que puedan recibir la información con la mejor disposición y podamos instaurar una terapéutica que sea exitosa. Claro. Eso y tumbar barreras, ¿no? Correcto, que es lo que realmente queremos, que tumbar estas barreras y que el paciente que viene con estas resistencias pues evidentemente baje los niveles de ansiedad y pueda asumir estas patologías y esta nueva situación que se le viene de una manera más positiva, ¿no? Correcto, sí. La resistencia siempre va a estar, porque hay luego del diagnóstico, ya sea de epilepsia o ya sea de cualquier otra situación, un trastorno del espectro del autismo, esa es una de las que marcan como más a los papás también. Hay un proceso de duelo ante la pérdida de la salud de mi hijo, y eso hay que respetarlo y hay que acompañar a esos papás en ese proceso y ayudarlos a que, una vez entendido lo que está sucediendo con el niño, con la criatura, pues podamos ayudarle a salir poco a poco de esa situación y poder integrarse perfectamente al ambiente y cumplir con las exigencias ambientales y cumplir con las expectativas de todos los que están es bien a su alrededor. importante, yo creo, ¿no? Que el papá o los papás se den cuenta que estas patologías no van a limitar a este niño, porque a veces tenemos esa creencia, ¿no? De que lo va a limitar o de que es un niño especial, y que en muchas ocasiones estos pacientes, como tú mencionaste, ya sea con autismo o dependiendo del tipo de autismo que tenga, o la epilepsia también, no los va a limitar para que ellos puedan hacer algo en un futuro y que sean también maravillosos, ¿no? Y puedan realizar muchas cosas, ¿no? Yo siempre he pensado, es algo muy particular, ¿sabes? Es una opinión de Rosario Medina, que a medida que vaya pasando el tiempo se va a empezar a entender que el síndrome autístico es una forma de ser, es un tipo de personalidad que no podemos cambiar en su totalidad, pero que podemos modificar en función de mejorar la integración de esa persona a los diferentes ambientes, ayudarlo a vencer las resistencias a los cambios ambientales y adaptarse y a ser exitosos, porque perfectamente lo pueden hacer. Está bien conocida los casos de algunos famosos que han sido diagnosticados de un síndrome de Asperger, y eso no les ha impedido para nada ser exitosos en la vida. Y lograr sus sueños, ¿no? Y cumplir sus metas, evidentemente. Claro, cuando hay comorbilidades, pues el pronóstico se ensombrece un poquito, pero siempre hay algo que ofrecer para mejorar la situación, siempre lo hay. La otra cosa es que yo no le doy a la gente una visión cerrada de su situación, al punto incluso que yo soy de las primeras que recomienda que si el nivel de satisfacción con la información que se brindó en la consulta no cumple con las expectativas, busquen una segunda opinión con otro especialista. No lo veo mal. Pienso que, aquí voy a ser muy coloquial, 4 ojos ven más que 2. Claro.
No, y no es como verlo como una competencia, ¿no? No, en absoluto, o sea, en absoluto. De hecho, el paciente y cada individuo tiene la capacidad de poder buscar segundas, terceras, incluso hasta cuartas opiniones. Correcto. Pero lo importante es que estos papás o estos pacientes sigan motivados y estén pendientes o se aboquen a la patología de estos niños y que no se queden, ¿no?, por debajo. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Y que hagan el trabajo. Que hagan el trabajo. La familia es fundamental. Claro. O sea, ciertamente estamos los especialistas que nos dedicamos a una cosa bien particular, bien puntual, pero la base es la familia. Claro. Y si la familia está comprometida, está bien informada y se siente apoyada por los especialistas, vamos a hacer un trabajo maravilloso con esos niños. Claro, excelente. Y de verdad que muchísimas gracias por venir. Gracias por Me la encantaría invitación. que nos dijeras dónde estás, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales. Bueno, estoy laborando en el Centro Neuropediátrico Integrador. Ahorita estamos ubicados en el Hospital Metropolitano, en el segundo piso. Pues en las redes sociales está mi correo electrónico, que es rosario0208@gmail.com. Pues número telefónico del consultorio es el 0291-327-5029. Estamos a su entera disposición para apoyarles, para ayudarles a entender qué está pasando con su niño, con su niña, que está de repente teniendo una conducta inapropiada en algunos ambientes, especialmente en la parte escolar. Esto a veces tiene una connotación negativa y entonces buscan la ayuda. Si tienen alguna duda, por favor coméntenla con su pediatra. Él es la persona de más valor al momento de hacer el screening, y si el pediatra considera que efectivamente hay razones por las cuales hay que investigar un poquito más allá, les va a referir con el neurólogo infantil. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Rosario, gracias por venir. Siempre a su orden, doctora. Y ya continuamos con Vida Plena Hoy.